Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? Un saludo cordial a todos y todas y todos, señoritas y jóvenes. Bueno, ahora sí comparto mi pantalla y en la anterior sesión habíamos quedado en la temática de la homogenización, ¿no es cierto? Entonces, para ponernos un poquito en contexto, lo que hemos visto en la anterior sesión, a ver, rapidito lo voy a pasar esto, ¿no? Entrando a lo más importante. Entonces hemos visto así en resumen violento, ¿no? Para que estemos en contexto. Hemos visto qué es la hidrología, ¿no? Un recordatorio rápido acerca del estudio del ciclo hidrológico y vimos la ecuación del balance hídrico, que es la que nos permite hacer los distintos análisis, ¿no es cierto? Eso lo vimos. Luego habíamos entrado al tema de tratamiento de la información. Entonces habíamos dicho que hay que recolectar la información, luego hacer un inventario y luego podemos hacer análisis exploratorio, ¿no? Entonces para eso hay varias herramientas que pueden utilizarse. Todo eso ya lo vimos, ¿no? Y luego ingresamos a la fase de control de calidad. Hoy día vamos a aplicar un software de ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se puede realizar ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, todos estos procedimientos están basados en normas internacionales. En este caso, la máxima entidad es la Organización Meteorológica Mundial, ¿no es cierto? También he subido, por si acaso, está en el Classroom, la guía número 100, la guía de prácticas climatológicas, donde ustedes pueden ampliar esta temática, ¿no es cierto? Y aquí habíamos dicho que en realidad el control de calidad es un proceso semiautomático. Eso quiere decir que el software va a identificar valores extraños de manera automática, pero luego el observador o el operador debe ser el encargado de decidir si se trata efectivamente o no de un error, ¿no es cierto? Pues todo esto ya lo habíamos visto. Y como parte de los análisis de consistencia, hemos visto algunos métodos también, como el de la curva doble acumulada, que ya lo conocen, ¿no es cierto?, de la materia de hidrología, donde se puede comparar dos estaciones a la vez, ¿no?, a través de valores acumulados, y esto se puede hacer para cualquier variable. O métodos un poco más sofisticados, como son el caso del vector regional, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí habíamos llegado. Ahora nos tocaba conversar acerca de la homogenización, que es el otro proceso clave, ¿no? Entonces, repito, ¿para qué me sirve el control de calidad? Simplemente es una serie de pruebas que me va a permitir identificar si existen valores extraños en la serie, ¿no? Y luego ya pasamos a una segunda fase, que es la homogenización, que nos va a servir principalmente para identificar la presencia de errores sistemáticos. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos serie de datos homogénea, ¿no? Entonces, una serie de datos se denomina homogénea cuando la variabilidad de una determinada variable meteorológica está dada únicamente por el comportamiento climático y no por otras causas que no sean climáticas, ¿no es cierto? En otras palabras, la homogenización me va a permitir identificar si un cambio brusco en la tendencia general de las series ha sido producida por un cambio en el clima o ha sido producida por algún error sistemático que se haya producido por alguna situación. Ese es el objetivo de la homogenización. Y la hacemos, tanto el control de calidad como homogenización, lo hacemos para tener bases de datos de alta calidad. Que ese es el objetivo. Si tengo buenos datos, voy a tener buenos resultados. Si tengo datos de entrada de dudosa calidad, entonces también mis resultados van a ser de dudosa calidad. Eso es algo que tienen que tener siempre en mente, ¿no? Puedo tener el mejor modelo, ecuaciones perfectas para representar un fenómeno físico, pero si no tengo buenos datos de entrada, entonces la salida también es pésima,
por más de que esté manejando el software más sofisticado que uno se imagine. En conclusión, no es el software lo importante, sino la calidad de los datos de entrada es lo más importante. Entonces, para eso es necesario control de calidad y homogenización, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo puntito dice, para analizar la homogeneidad se utilizan pruebas estadísticas y que deben estar acompañadas cuando estén disponibles por los metadatos de la estación. Entonces, ahorita vamos a ver qué son los metadatos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? O bueno, en realidad dos ejemplos. He sacado estos dos grafiquitos donde se muestra lo que les decía. Fíjense, hay unas series, en este caso es de velocidad del viento. Como les decía, puede ser para cualquier variable, ¿no? Entonces tengo unas series de velocidad del viento, fíjense, desde 1880 hasta 1980 en la izquierda, que es para la estación de Canterbury en Nueva Zelanda, ¿no? Donde la velocidad está medida en metros por segundo. Y fíjense, inicialmente en 1880 tenía este tipo de tendencia que se observa a la izquierda, ¿no? O sea, desde 1880 con el tiempo, y de pronto acá en 1940 y tantos, fíjense este salto, este quiebre, cambia totalmente la tendencia de las series. Y nuevamente en 1965, 66, otra vez, quiebre. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es aquí, la pregunta que surgiría es si estos quiebres han sido producidos por algún cambio en los regímenes de viento naturales o si más bien están asociados a un error sistemático que puede producirse por cambios en los instrumentos, cambios en la ubicación de la estación, cambios en la altura de posibles obstáculos, etcétera. Cualquier error sistemático, ¿no? Y para eso me va a servir entonces las pruebas de homogeneidad. A la derecha hay otro ejemplo, en este caso para mediciones de temperatura en grados centígrados. Y otra vez pueden ver el periodo desde 1910 hasta el 2000 y otra vez puedo ver los quiebres. Entonces inicialmente tenía mi serie, aquí está, y el año 1931, fíjense, hay un salto en el valor medio de la temperatura. El año 42 baja, o sea, parece que existiera una subestimación. Y el año 61 muchísimo más baja la temperatura. Entonces otra vez, la pregunta es si estos cambios son climáticos o son producidos por errores sistemáticos. Entonces ese es el objetivo que tiene la homogenización. Y lo que nos va a ayudar muchísimo a ahorrar bastantes pasos es la presencia de metadatos, ¿no? Entonces los metadatos están definidos en la guía número 8 de la OMM, que es la guía de instrumentos meteorológicos y métodos de observación, ¿no? Y en esa guía la OMM define a los metadatos como los datos sobre los datos, o sea, podemos decir la información sobre los datos medidos, ¿no? Y los metadatos generalmente es un texto o unas tablas que van a contener comentarios e indicaciones de cómo se han medido, con qué instrumentos, qué características tiene cada sensor, etc. Entonces, necesariamente, cuando se instala una nueva estación, necesariamente debe estar acompañada por los metadatos. Y ahí es donde uno va a ir, digamos, creando una especie de bitácora donde se va colocando en qué fecha se descargaron los datos, con qué metodología, no sé, si ha habido un reemplazo de algún sensor defectuoso por uno nuevo, si ha cambiado alguna condición en la zona de medición, etcétera. Todo eso debe ser registrado, es como un diario de lo que pasa en la estación, ¿no? Entonces les voy a pasar a través del Classroom esta guía número 8 para que la tengan de referencia, pero se las puedo mostrar también, ¿no? Entonces, a ver, tengo dos textos que les voy a compartir, la guía número 8 y una nota técnica que me ha parecido bonita del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, ¿no? Entonces hay una nota técnica, esto es como el CENAMI de Argentina, ¿no? Entonces hay una nota técnica del 2019 donde, fíjense, a ver, vamos a ver lo más importante nada más. Entonces acá dice, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de tener metadatos? Y básicamente es lo que les he
comentado. Son los datos sobre los datos, va a incluir comentarios sobre varios parámetros, ¿no? Entonces, en general, hay que recabar 4 tipos de metadatos. Metadatos generales, geográficos, técnicos y visuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá están los generales. Debería consignar cuál es el estado de operación de la estación. O sea, si funciona, no funciona, etc. Tipo de estación, si es pluviométrica, termopluviométrica, sinóptica, etc. Nombre y número de estación. ¿Qué organismo administra la estación? ¿Quiénes son los contactos con los que uno puede comunicarse para cualquier duda? Fechas y esto. Lo más importante de todas estas yo diría que es esta, ¿no? Cambios de sitio. Entonces, si se mueve una estación que inicialmente estaba en una coordenada dada, si la muevo varios metros más allá, es posible que se produzcan los quiebres que hemos visto en esta imagen, ¿no? Entonces, por cambiar la ubicación de la estación se pueden producir quiebres y eso me va a indicar errores sistemáticos, ¿no? Bueno, y en este texto ustedes pueden ver a qué se refiere cada uno de los demás ítems, ¿no? Luego tenemos los metadatos geográficos, donde obviamente hay que medir las coordenadas, hay que georreferenciar la estación, cuál es la altura de la estación y los tipos de sensores, tipo y uso de suelos en la zona cercana a la estación, porque por si acaso también si se cambia el uso de suelo de la zona donde está instalada la estación, también se podría llegar a cometer algún error sistemático, ¿no? Entonces, como sabemos, las coordenadas las puedo tomar con GPS, etcétera, o con el uso de imágenes satelitales y demás. Puedo caracterizar el uso de suelo y demás, ¿no? Entonces, ya lo pueden ver eso. Luego vienen los metadatos técnicos, ¿no? Entonces, esto se refiere más que nada a las especificaciones técnicas de los sensores. Entonces, el sensor de temperatura va a tener un nombre de fabricante, va a tener una precisión asociada a ese equipo. Y lo mismo, el radiómetro lo mismo, el pluviómetro lo mismo, ¿no? Entonces, acá hay que colocar marca y modelo, fichas y certificados de contraste. Esto se refiere a la calibración del equipo, sistemas de transmisión, si es manual o automática, etcétera. Cómo se almacenan internamente los datos, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso se va colocando acá y se arma este tipo de tablitas. Esta tabla es parte de los metadatos. Entonces, como ven, tengo los sensores para diferentes variables. Podemos ver de ejemplo la temperatura, ¿no? Entonces, para el sensor de temperatura, el fabricante está especificado cuál es el modelo, número de serie, tipo de sensor, en qué unidades mide, cuál es el rango, ¿no? Entonces, este sensor puede medir desde -30 hasta 60. Y esto es importante porque ¿qué pasa si mido un dato 80 grados centígrados? Y claramente sería un error porque no está en el rango de medición del sensor, ¿no? Y acá está su precisión. Puede medir con una precisión de más o menos 0.1 grados centígrados, ¿no? Y acá, fíjense, hay una tablita más donde se coloca por fechas cuándo se hizo la calibración, cuándo se hizo mantenimientos, instalación, reemplazo, lo que sea. Y cuál es la altura de instalación del instrumento, ¿ven? Entonces, esto es clave. Tiene que estar necesariamente cuando instalamos una nueva estación, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, finalmente vienen los metadatos visuales, donde yo puedo sacar fotografías, videos, lo que sea, de mi estación, ¿no? Entonces acá hay ejemplos, fotografías de la estación y demás, ¿no es cierto? Eso es. Y para resumir esto, también se puede armar estas fichitas, como ven acá, donde colocamos el nombre de la estación, número de la estación, en qué fecha se instaló, sus coordenadas geográficas, uso de suelo, marca de la estación, altura de instalación de los equipos, etcétera, y asociado a una imagen, ¿ven? Entonces, estas bitácoras y estos metadatos deben estar necesariamente asociados a la estación, ¿no? Y me va a ayudar cuando esté realizando análisis de homogenización, ¿no? Entonces, les voy a pasar esa nota técnica y también
la guía número 8 de la OMM, donde, a ver, solo voy a ir al índice acá porque es un texto sumamente largo. Entonces, en esta guía se explica con lujo de detalles cómo se mide, qué características tienen los sensores para medir todas las variables meteorológicas, ¿no? Entonces, en la primera parte es de medición de variables meteorológicas y acá está con lujo de detalles para cada sensor, ¿no? Temperatura, presión, humedad, vientos, precipitación, radiación, duración de insolación solar, evaporación, etcétera, ¿no? Luego habla de sistemas de observación, ya sea con sistemas terrestres, que se llama estaciones automáticas, el uso de aeronaves para medir datos climáticos, datos satelitales, radar, etcétera, ¿no? Bueno, y así. Y en la parte 4 habla sobre el análisis el control de calidad, cómo se hace el testeo, calibración de equipos, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con equipos de medición está especificado en esta guía número 8, ¿no? Perfecto. Entonces eso es. Listo. Perfecto. Listo. ¿No? Bueno, y una vez que he realizado el control de calidad y la homogenización, ya paso a la fase de cálculo de valores medios, ¿no? Entonces, como dice acá, una vez que tenemos series consistentes y homogéneas, ya podemos calcular los valores medios. Y cuando hablo de valores medios me refiero tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Entonces yo puedo calcular valores medios temporales de diversas maneras, ¿no? Si tengo datos horarios, podré pasar a diarios, de diarios a mensuales y de mensuales a anuales, ¿no? Ahora hemos dicho en una anterior clase que en el caso de presas, generalmente vamos a utilizar datos mensuales, ¿no? Ese es mi paso de tiempo más frecuente. ¿Y qué significa la determinación de valores medios en la escala espacial? Que normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, como estamos midiendo en estaciones, los datos de las estaciones son puntuales, pero yo no quiero información puntual, sino quiero información a escala de una cuenca. Entonces, también hay métodos que me permiten calcular valores medios sobre la cuenca a partir de los datos puntuales de varias estaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, para hacer esa conversión, puedo usar el método de la media aritmética de los polígonos de Thyssen, las isolíneas o los métodos geoestadísticos, ¿no? Listo, eso es, digamos, una introducción rápida. Entonces, ahora sí vamos a ver en detalle el uso de algún software, ¿no? Entonces, como ven, acá les he dejado algunos links para acceder a algunos softwares tanto de control de calidad como de homogenización, ¿no? Y en realidad acá yo he colocado algunas herramientas, en realidad hay muchísimas más. Estas las he colocado porque yo las he utilizado con buenos resultados, entonces por eso las recomiendo. Eso no quiere decir que sean las únicas o las mejores, ¿no? Simplemente es mi sugerencia en base a la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos RClimDex y RH-Test, que es un conjunto de software que hace control de calidad, el RClimDex, y homogenización, el RH-Test. Entonces uno puede acceder a través de este link, ¿no? Luego tenemos el ClimPact, que simplemente hace control de calidad y calcula también índices climáticos. Está el Climatol, que es un excelente software de homogenización. Y luego hay muchos más, el Andes QC, el RClimTool, el RClimDex Extra QC y otros más, ¿no? Y en el último punto, en negrillas, dice bueno, le voy a llamar advertencia, pero más que nada diría recalcar que la mayoría de estos programas no tienen licencia, sino que son de acceso libre, o sea, open source, ¿no? La desventaja es que están codificados en lenguajes de programación específicos que uno debe aprender para poder, digamos, aplicar estos programas, ¿no? Entonces, en el caso de todos estos programas, están codificados en R, ¿no? ¿Por qué en R? Porque, bueno, ustedes saben, en los últimos años
hay dos o hasta tres, yo diría, lenguajes de programación que se han impuesto en el área de la ciencia y la ingeniería, que son el Python, el R y probablemente podemos ponerlo al MATLAB más ahí, en esa bolsa, ¿no? Entonces, mi sugerencia para ustedes, aprovechando esto, es que aprendan alguno de esos tres lenguajes. Y se los digo con mucha seriedad. Casi todo el software libre que se está haciendo hoy en día está en alguno de esos tres lenguajes, el Python, el R o el MATLAB, ¿no? Entonces, en el caso de estos software está en R, por si acaso, ¿no? Ahora, para no perder el tiempo, porque yo les podría explicar, no sé, el Climatol está en R, ¿no? El semestre pasado he intentado hacerlo, pero me he dado cuenta que hemos usado demasiado tiempo, ¿no? Porque había que ver algunos aspectos fundamentales. Entonces, esta vez prefiero concentrarme solo en un software, que va a ser el CleanPact, que tiene la gran ventaja de que tiene dos versiones, la versión en R y la versión en línea. O sea, ya hay una plataforma en línea que uno puede utilizar para no codificar, ¿no? Entonces vamos a usar el CleanPact en su versión online para que ustedes tengan, digamos, para que sientan cómo se maneja el software, ¿no? Y posteriormente, como ya van a tener la idea más clara de cómo funcionan estos software, más adelante, si alguien está interesado, puede acceder a estas páginas que todas ellas tienen sus propios manuales, ¿no? O sea, si alguien quiere aprender, puede seguir los tutoriales y manuales que hay. No es nada complejo, ¿no? Yo lo haría, pero como les digo, es tiempo y no tenemos mucho tiempo para utilizar, entonces prefiero enfocarme en lo fundamental, ¿no? Entonces vamos a utilizar el CleanPact. Entonces, si ustedes quieren seguirme en vivo, pueden hacerlo. Voy a copiar esta página en el chat, en nuestro chat del Google Meet, y ustedes pueden acceder y me siguen en directo, ¿no? Entonces ahí está. Les acabo de pasar a través del chat. Si hacen clic en ese link, les va a llevar a una aplicación web. O sea, no hay que instalar nada, en otras palabras, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a salir es esta ventanita de acá. Entonces dice, CleanPact es un software basado en el lenguaje R para calcular índices climáticos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice ahí. En el panel izquierdo nosotros tenemos tres opciones, ¿no? Podemos procesar los datos de una sola estación, podemos procesar múltiples estaciones y finalmente el último link es para ver la documentación, o sea, los manuales y el texto base de este programa, ¿no? Entonces acá dice CleanPact es un software en R que calcula índices ETSCI. Si alguien quiere saber qué es eso, simplemente hace clic ahí y les va a mostrar qué son esos índices, ¿no? Entonces ETSCI significa el equipo experto para el cálculo de índices climáticos, ¿no? Entonces acá se puede ver cuáles son los índices y demás. Pero en este caso no nos interesa eso porque solo lo vamos a utilizar para control de calidad, no para calcular índices, ¿no? ¿Qué más es importante acá? Entonces dice CleanPact es una aplicación web que puede funcionar ya sea con o sin conexión a internet, ¿no? ¿Qué más? Se puede procesar datos de una sola estación o de varias estaciones, ¿no? Entonces, esta es una introducción. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir rapidito a la documentación. Eso les va a llevar a este manual, ¿no? Entonces, hay un manual que nos dice, a ver, solo voy a ver el índice, ¿no? Entonces, está una introducción de qué es el ET, el panel de expertos que ha desarrollado este software, cómo se puede instalar. Esto es para la versión en R, ¿no? Como vamos a utilizar la versión web, no es necesario instalar nada. Luego, cómo se calculan los índices para una estación a partir de un archivo de texto o a partir de archivos netcdf, ¿no? Y finalmente, cómo procesar varias estaciones al mismo tiempo, ¿no?
Entonces me voy a ir a lo más importante, que para nosotros es la fase esta, ¿no? El control de calidad, que está en el apéndice C. Entonces aquí está, ¿no? Incluso hay un videíto, o sea, uno puede seguir en directo. Viendo el videíto se puede seguir igual el procedimiento, ¿no? Entonces dice, el CleanPact puede hacer control de calidad, ¿no? Se realiza el control de calidad a partir de archivos de estaciones, que vamos a ver enseguida cómo se construyen esos archivos, ¿no? ¿Qué más es importante acá? Ah, ya. Dice que el CleanPact solo hace control de calidad y no así análisis de homogeneidad. Para eso hay que usar otro software que los creadores del CleanPact sugieren utilizar el RH Test, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? Entonces dice, una vez que se quiere correr el control de calidad, se van a generar una serie de resultados que se van a guardar como archivos PDF, ¿no? Esto lo vamos a ver después cuando ya hayamos manipulado el software, ¿no? Y acaba describiendo qué contiene cada uno de esos archivos, lo vamos a ver después, etcétera, ¿no? Entonces mejor verlo esto en la práctica que en la guía. Lo que me interesa es que ustedes sepan que hay una guía. O sea, pueden leerla por su cuenta, en otras palabras, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar a la aplicación del programa, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, vamos a procesar para una sola estación. Entonces me voy al enlace que dice procesar para una sola estación. Y fíjense, el proceso está dividido en 4 fases, ¿no? Cargar los archivos de la estación, luego hacer el control de calidad. Bueno, vamos a ir viendo, no me acuerdo la diferencia entre el paso 2 y 3, vamos a ir viendo, ¿no? Y en el panel derecho están las instrucciones, ¿no? Entonces dice, lo primero que hay que colocar es, tenemos que cargar un archivo en formato TXT de texto en esta ventanita, ¿no? Entonces, si uno no está seguro, puede ver a la derecha. Dice, seleccionar un archivo tipo texto de la estación. Y CleanPact va a calcular lo que estamos buscando a partir de estos datos, ¿no? Ahora, aquí está importante. Los datos deben estar formateados de acuerdo a lo descrito en el apéndice B del manual del usuario. Entonces, uno puede entrar aquí y ver cuál es ese formato, o más fácil que eso, es bajarse acá el software nos provee de un archivo de ejemplo que podemos usar para formatear nuestros propios datos. Entonces, vamos a hacer clic sobre estos datos de ejemplo, que es de una estación en Sydney, ¿no? En Australia. Entonces, a ver, hago clic y aquí está. Entonces, como ven, tengo un archivo de texto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 6 columnas. La primera columna es el año, la segunda columna es el mes y la tercera columna es el día. O sea, en otras palabras, esto va a ser control de calidad para datos diarios, ¿no? Y luego tengo 3 columnas que, si no estoy mal, la primera es precipitación, la siguiente temperatura máxima y la última temperatura mínima. Entonces, para estar seguros, uno puede irse al apéndice P. Sí, aquí está. Entonces, aquí está el archivo de ejemplo. Entonces dice, debe estar en formato ASCII, archivo de texto. Debe tener estos datos. Aquí está. Año, mes, día, precipitación, temperatura máxima y mínima, ¿no? Precipitación en milímetros, temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? Otra especificación dice, los datos deben estar separados por espacios, o sea, espacios, ¿no? Si tengo datos faltantes, para especificar un dato faltante utilizamos el código -99.9. Entonces, por ejemplo, acá como ven, los días 1, 2, 3, etcétera, tienen el valor -99.9, quiere decir datos faltantes, ¿no? Y finalmente, los decimales deben estar separados por el punto decimal, no por la coma, ¿no? Entonces, como ven, todos tienen punto decimal, no coma. Entonces, esto es importante. Ese es el archivo que debemos incluir.
¿no? Entonces acá está. Este archivo de ejemplo sigue todas las especificaciones, ¿no? Entonces lo puedo guardar en yo lo voy a guardar en el escritorio, ¿no? Con el mismo nombre, no le cambio nada. Guardar. Listo. Entonces verifico que esté en mi escritorio. Aquí está, ¿no? Es un archivo TXT. Entonces ya lo tengo. Ese archivo TXT es el que debo cargar en esta primera ventana, ¿no? Ahora, obviamente, en el proyecto, en sus proyectos, tienen que crear, sobre este mismo archivo que ya lo tengo, tienen que crear sus datos. Obviamente, a ver, puedo copiarlo, ¿no? Entonces, si yo estuviera creando un nuevo archivo, acá colocaría el nombre de la estación. Entonces, digamos que mi estación se llame San Calixto. Entonces, colocaría San Calixto. Luego coloco el año inicial. Entonces, digamos que fuera 1980 a 2020, por decir, ¿no? Entonces, 1980-2020. Ya tendría ahí mi archivo para San Calixto. Y para editarlo, lo más fácil es hacerlo en Excel, ¿no? Entonces lo abrimos con Excel, ¿no es cierto? Ay, no, qué hecho. No es un ratito, perdón. Entonces lo abrimos en Excel. Entonces primero voy a entrar a Excel y me salí de mi presentación. Bueno, ni modo. Entonces me entraría a Excel y lo abriría desde Excel, ¿no? Entonces me voy acá, es San Calixto. Sé que está separado por espacios o por tabs. Sí, ahí está. Y es más fácil modificar en Excel, ¿no? Entonces acá colocaría el año, mes, día y a mis datos de precipitación en milímetros en la columna D, temperatura máxima y mínima, ¿no? Entonces eso voy a colocar. Listo. Y una vez que he hecho todas las ediciones, lo guardo como archivo CSV separado por espacios, listo, ¿no? Y me salgo. Entonces ya tendría listo mi propio archivo para hacer el análisis, ¿no? Entonces eso es lo que haríamos. Perfecto. Entonces ya teniendo ese archivo, simplemente acá lo cargo, ¿no? Lo voy a cargar, ya está. Entonces acá me va a salir un mensaje de que fue cargado correctamente, ¿no? Luego viene los metadatos. Entonces tengo en total 5 metadatos, ¿no? El nombre de la estación, cuál es la latitud, longitud, año inicio y año final, ¿no? Entonces acá dice en la barrita derecha, especificar el nombre de la estación. Luego especificar latitud y longitud. Por supuesto que si tenemos longitud oeste será negativo. Si tenemos latitud sur también será negativo, ¿no? Y especificar los años inicio y final. Entonces eso es lo que debo colocar. Entonces voy a usar los datos de la estación de ejemplo que se llama Sydney, ¿no? Entonces lo mantengo Sydney, latitud. Bueno, tendría que buscar dónde se encuentra esa estación. Entonces por ahora, como no tengo esos datos, voy a colocar lo que está por defecto. Pero en realidad para sus datos van a tener las coordenadas, ¿no? Entonces colocaríamos las propias coordenadas y el año inicio y año final. Entonces, si me voy a los datos de Sydney, yo sé que el año inicio es el año 36 y el año final es 2015, ¿no? Entonces, 36 a 2015. Entonces, aquí colocaría 1936 a 2015. Listo. Y una vez que coloco estos datos, pongo siguiente. Listo. Y acá me va a salir una flechita que dice verificar la calidad o realizar el control de calidad, ¿no? Entonces hago clic y va a empezar a procesar, ¿no? Entonces está haciendo está haciendo todos los cálculos necesarios, ¿no? Esperamos un ratito. Aquí está. Y una vez que está listo, lo que pasa es que genera en la propia página web, ya genera los resultados. Pero eso para nosotros no es, ay no, ha muerto mi padre. Eso para nosotros no es útil. Lo que es útil para nosotros, bueno, tengo que ser de nuevo, ha muerto no sé por qué. Para nosotros lo que es útil es no verlo en la página web, sino descargar el archivo. Entonces se puede descargar
ese archivo, ¿no? Entonces lo voy a hacer rapidito. Se me ha salido lamentablemente. Esto era 36-2015. Menos 40 menos 148 punto. Ok. Entonces van a ver, en el panel derecho me sale un link para descargar los datos. Entonces ahí es donde me voy a ir. Entonces una vez que está finalizado, acá está, ¿no? Entonces me sale una ventanita que dice los archivos de control de calidad están aquí. Entonces hago clic donde dice aquí y lo va a descargar. Entonces, va a descargar un archivo PDF. Entonces voy y generalmente en realidad es una carpetita, ¿no? Fíjense, en mi carpeta de descargas me sale una carpeta que dice Sydney QC, o sea, el nombre de la estación seguido de un guión QC control de calidad, ¿no? Hago doble clic y ya me salen los diversos resultados gráficos para la estación que he colocado, ¿no? Entonces, uno, si quisiera ver esos resultados, están explicados acá en el apéndice C, como hemos dicho, ¿no? Pero los vamos a ver directamente, ¿no? Entonces, se generan diferentes gráficos, pero hay archivos repetidos. Por ejemplo, este que dice Sydney Boxes está en PDF, pero también está en formato PNG. En PNG, ¿por qué? Para que sea posible pegarlo directamente a un informe, ¿no es cierto? Por eso está en PNG. Pero también está en PDF para tenerlo en archivo, en un archivo más, ¿qué se llama? Más portable, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los resultados? A ver, primero lo que genera, si se dan cuenta, de esto ya hemos hablado en anteriores clases. Lo primero que va a generar son diagramas de caja para la variable precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y DTR significa rango diurno de temperaturas. Eso quiere decir, es la resta entre Tmax menos Tmin. Eso es el rango, ¿no? El DTR. Y acá puedo ver todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Puedo ver para los, a ver, del año 36 al año 2015, ¿cuántos años tendría? 64 más 15, bueno, digamos más o menos 80 años. En este archivo tengo 80 años de datos y en base a esos 80 años puedo construir los diagramas de caja a nivel mensual, como ven acá. Y claramente puedo identificar dónde están los valores atípicos para las distintas variables, ¿no? Para eso me sirve el gráfico de caja. Luego se produce otro acá, aquí está, ¿no? Otro que también son diagramas de caja, pero para todo el periodo, ¿no es cierto? Ya no disgregado a nivel mensual, sino disgregado por años, como ven acá. Entonces también son diagramas de caja para las mismas 4 variables. Y puedo identificar outliers, ¿no? O sea, valores atípicos. Después tengo estos gráficos son claves, ¿no? Entonces me van a salir unos grafiquitos que ya son las series temporales. Esto, por ejemplo, es para el rango diurno de temperaturas, ¿no? Entonces, desde el año 36 hasta el año 2015 tiene que estar, ¿no? Por eso hay 2 archivos. Hay el DTR plot 1, que va del año 36 al 75, y luego hay el DTR2, que seguro continúa, ¿ven? Del 76 al 2015. Entonces ya son las series de tiempo. ¿Qué es lo importante de estas series de tiempo? Que lo va a dividir por años, fíjense, entonces aquí están los datos, las líneas amarillas dividen los años, ¿no? Y ustedes van a ver que aparecen unos puntitos rojos. Entonces, en los lugares donde aparecen esos puntitos rojos es donde el control de calidad ha identificado algún tipo de dato sospechoso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esto. Bueno, acá en PDF ya me sale toda la serie, obviamente, ¿no? También, bueno, lo mismo para la precipitación, fíjense, lo mismo que acabamos de ver para el DTR plot 1 y 2, hay para la precipitación. Lo mismo, entonces están las series de tiempo
pero para el caso de la precipitación se hace en forma de histogramas, ¿no? Aquí está, para todos los periodos también, ¿no? Y donde vea esos puntitos rojos, como hemos visto, es que se ha detectado algún tipo de dato extraño. Lo mismo para la temperatura máxima, mínima, etcétera, ¿no? Ahora, esos son los resúmenes gráficos. Si uno quisiera ver los detalles ya de los datos de manera numérica, esos se van a encontrar en unos archivos CSV, ¿no? Entonces, como ven, todo lo que sea PDF o PNG son los resúmenes gráficos de los diagramas de caja y de las series temporales para las 3 o para las 4 variables, ¿no? Precipitación, temperatura máxima y mínima y el DTR, que es el rango de temperaturas, ¿no? Y los datos numéricos yo los puedo visualizar en los archivos CSV, ¿no? Entonces me voy a ir a ver algunos ejemplos. Bueno, y hay un archivo de texto TXT que dice missing dates. Eso significa en qué periodos tengo datos faltantes. Eso significa missing dates, ¿no? Y me va a salir acá una tablita donde me muestra para qué días tengo datos faltantes. Luego, donde dice jumps, entonces esto se refiere que lo puedo abrir es un archivo CSV, entonces lo puedo abrir en Excel o lo puedo abrir como archivo de texto. ¿Qué significa jumps? A ver, tal vez puedo volver a la presentación porque ya lo hemos visto esto. Son los saltos, son los análisis de variabilidad, ¿no? Este es. Entonces, cuando hablábamos de control de calidad, a ver, voy a volver a una diapositiva anterior. Acá están los diagramas de caja que ya habíamos hablado y hemos visto que salen sus resultados. También hemos visto que grafica esto, ¿no? Las series de tiempo. Y ahora lo que queremos ver es qué controles de calidad hace. Aquí está, ¿no? Entonces acá hablábamos, ¿se acuerdan? Entonces dentro de lo que son las pruebas de control de calidad, ¿a qué se le llama jump? A este, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a activar la presentación. Entonces los jumps, o sea, los saltos, se refiere a esto, a que tengo una serie de datos y de pronto en una fecha tengo un salto, o sea, un valor que parece o muy alto o muy bajo respecto a la tendencia general, ¿no? Entonces, ese es el error o el posible error que detecta el control de calidad. ¿Y eso cómo lo va a mostrar el programa? Así. Entonces me va a mostrar, y aquí incluso me da la explicación, ¿no? Dice, se identifica un salto ¿cuándo? Cuando la diferencia entre dos valores sucesivos supera los 20 grados centígrados. En esos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, positivo o negativo. Entonces, ese es un salto, claramente no podría tener valor de un día al otro un cambio tan grande, ¿no? Y me va a mostrar en qué fechas tengo esos problemas, ¿no? Entonces, los tengo el 6 de noviembre del 46, el 6 de febrero del 73, 1 de enero del 2006 y 18 de enero del 2013 para la temperatura máxima. Y si quiero verificar eso, simplemente me voy al gráfico, al archivo PNG para la temperatura máxima. Entonces, ven acá, temperatura máxima. A ver, podemos ver el del año 46. Pues aquí está, año 46. Acá está. Este es el año 46, ¿no? Entonces, aparentemente, ¿qué fecha es más o menos? A ver. 6 de noviembre del 46. Entonces, si me voy acá, le voy a hacer un zoom. Entonces, este es el año 46. 6 de noviembre más o menos debe estar por acá, ¿no? Entonces, acá, fíjense, acá, en este lugar, parece que hay un salto muy brusco. Entonces lo está detectando como un potencial error, ¿no es cierto? Y lo mismo puedo verificar para las otras fechas, ¿no? Simplemente abro el archivo que corresponde y me va a mostrar esto. Entonces esos son esos jumps, ¿no?
También puedo ver los jumps para la temperatura mínima. Aquí está. El TN quiere decir temperatura mínima, saltos. También me va a mostrar eso, ¿no? Luego hay otro archivo que dice flatline. ¿Qué significa flatline? Entonces acá está. La prueba de flatline dice son fechas en los cuales los valores de esta variable se repiten más de 4 veces, ¿no? Entonces eso va a generar ¿qué tipo de error? En la presentación que tenemos acá va a generar, a ver, ¿qué tipo de error generaría? Este que dice flatliner, ¿ven? Entonces tengo unos datos y de pronto una recta. Quiere decir que tengo valores repetidos, ¿no? Entonces, esa es otra prueba que se hace. ¿Y cuál es el criterio? De que un mismo valor se repite más de 4 veces. Y acá me va a decir otra vez en qué fecha. Bueno, en el caso de la temperatura máxima, dice no se encontraron valores repetidos. Entonces, quiere decir que toda la serie pasó esta prueba. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es lo bonito de esto. Me genera unos reportes ya automáticos. Y si bien yo podría hacer esto mismo en Excel, es mucho más trabajo, si se dan cuenta. En cambio, usando CleanPact, lo único que tengo que hacer es crear mis datos y me genera todos los reportes de manera automática, ¿no? Lo mismo acá entonces, temperatura mínima flatline va a ser valores repetidos de temperatura mínima, lo mismo, ¿no? ¿Qué más nos falta ver? Hay otro archivito que dice too large. Eso significa valores muy diferentes, ¿no? Muy grandes, muy diferentes. Eso vendría a ser el spike. Entonces, como ven, tengo una serie de datos y de pronto un valor excesivamente grande, que es diferente a este. El de saltos es un valor atípico o muy sobreestimado o muy subestimado, pero que no es excesivamente grande. En cambio, el spike que dice acá, o el too large que dice en el CleanPact, se refiere a este tipo de error, ¿no? Es un punto demasiado, o sea, ya sumamente alejado de la serie de datos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre too large y jumps. Entonces, lo mismo, si lo abro, me explica, ¿no? Dice, se va a identificar un error de este tipo cuando la precipitación sea mayor a 200 milímetros, o sea, es un valor alejado incluso de lo físicamente posible, o la temperatura absoluta es mayor a 50 grados centígrados. Son valores demasiado excesivos, ¿no? Y lo mismo, me va a decir en qué fechas, ¿no? Entonces, el 28 de marzo del 42 se produjo ese error, el 9 de noviembre, etcétera, ¿no? Y para verificar yo puedo irme otra vez a los gráficos, ¿no? Y en los gráficos yo puedo ver para qué fecha, en qué fecha estaba dado, tal vez acá, seguramente la precipitación es ¿no? Incluso puedo ver acá en la escala gráfica, ¿no? Fíjense, esta precipitación es más de 250 milímetros, entonces seguramente esto lo ha identificado, segurísimo que eso está identificado en ese test, ¿no? Entonces de esa manera podemos ver ese resumen, ¿no? Y finalmente, a ver qué nos faltaría ver, acá hay otro. Entonces acá, estos son errores que se llama de consistencia interna, ¿no? Este que dice Tmax-min son pruebas de consistencia interna, es decir, me va a identificar errores cuando la temperatura mínima es mayor a la máxima. Eso no tiene sentido, ¿no? La temperatura mínima nunca va a ser mayor a la máxima. Entonces, obviamente, ese es un error clarísimo, ¿no? Y lo mismo me va a decir en qué fecha se produjo ese error, ¿no? Ese es otro archivito. ¿Y qué más hay? Bueno, los outliers famosos, los valores atípicos, van a ser resumidos en este archivo CSV, ¿no? Entonces, nombración outliers, que significa valores atípicos. ¿Cuáles son los valores atípicos? Todos aquellos, ya lo hemos visto, todos aquellos que se encuentran fuera de 1.5 veces el rango intercuartil, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Y eso me va a salir en este archivito que dice outliers, ¿no? Y aquí está. Entonces dice, la descripción siempre hay que leer, ¿no? Para entender lo que me da el programa. Entonces dice los valores atípicos que se muestran en el archivo de series de datos de cajas, de diagramas de cajas, ¿no?
O sea, todos estos, todos los que dicen box series, esos son, ¿no? Entonces, todos estos puntitos que vemos acá, para la precipitación, para la temperatura máxima, mínima y el rango, todos esos puntitos los va a reportar en este archivo CSV, ¿no? Entonces, me va a decir las fechas. Entonces, son varios datos, como pueden ver, ¿no? Donde tengo ese problema. Entonces, como decíamos, el control de calidad solo me indica dónde hay potenciales errores. Ya es decisión del operador o del técnico decidir si son efectivamente o no errores, ¿no? Vamos a ver cuáles son los criterios que puedo usar para eso. ¿Y qué más hay? Bueno, finalmente hay dos más, ¿no? El que dice duplicates quiere decir valores duplicados y NA statistics son las estadísticas de los datos faltantes, ¿no? Entonces me voy a los duplicados, acá está la descripción. Fechas que han sido usadas una o más veces, o sea, quiere decir que tenía repetida la misma fecha dos veces, que no debería ocurrir, ¿no? Entonces, en este archivo de ejemplo no se ha cometido este tipo de error, entonces no hay problema, pero podría cometerse, es bien común que se tenga un archivo con dos fechas repetidas y diferentes datos. Eso yo lo he visto hartas veces en datos de estaciones, entonces lo va a detectar con ese test, ¿no? Y finalmente está las estadísticas NA. NA quiere decir not available, o sea, datos, lagunas de datos, ¿no? Y acá lo que muestra es, bueno, está asociado a ver, no sé, podemos ver de ejemplo, no. A ver, dice año 1936, precipitación. Ya. Lo que me da esto es el número de datos faltantes en un determinado año. Entonces, por ejemplo, el año 36, hay 0 datos faltantes de precipitación, pero hay 2 datos faltantes de temperatura máxima y 2 datos faltantes de temperatura mínima. Entonces, eso es lo que se debe ver acá. A ver, temperatura máxima. Aquí está. Entonces yo estaba mal. Yo les había dicho que los puntitos rojos eran errores. En realidad, los puntitos rojos me dice cuántos datos faltantes hay en un determinado año. Y la ubicación relativa de ese puntito es la fecha, ¿no? Entonces, el año 36 hay 2 datos faltantes, como se ve justamente acá, ¿no? 2 y 2. Entonces, en otras palabras, esto es el número de datos faltantes para cada una de las variables y cada uno de los años, ¿no? Por eso va del 36 al 2015. Y bueno, de esa manera se realiza la interpretación de resultados que ya me genera automáticamente el programa. Como ven, es sumamente interesante esto, ¿no? Listo. Ahora, para conocer más detalles de los que yo he explicado rápidamente, pueden ingresar a la documentación, al manual del CleanPact, que ya hemos visto que se puede acceder a través de esta pestañita que dice documentación, ¿no? Ahora, nos faltaba 2 fases, pero esas ya no las vamos a hacer porque la fase 3 y 4 es para calcular los índices climáticos, ¿no? Eso a nosotros ya no nos interesa porque, digamos, en esta materia nos interesa solo hasta el paso de control de calidad, ya no los últimos 2. Pero de todas maneras lo podemos ver para no... Alguien tal vez quedó con la duda de qué hay ahí. Entonces, rapidito puedo hacerlo, simplemente para ver qué hace, digamos, la última fase, ¿no? Ya lo voy a dejar así. Entonces, una vez que ha sido realizado el control de calidad, deberíamos pasar al paso 3, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque, fíjense, si me voy al paso 3, acá Next, dice, aquí está. Entonces, dice calcular y graficar los índices climáticos. Entonces, hay varios índices climáticos que puede calcular, están en el panel derecho, ¿no? Entonces, dice, se puede calcular el número de días en el que se produce temperaturas máximas superando el cuartil 90%. Número de días con temperatura mínima menores al percentil 10%. Número de días, ¿qué es esto?
máximo de días consecutivos con precipitación, etcétera. Todos ellos son índices climáticos, ¿no? Entonces, como nuestro objetivo no es estudiar eso, ya no es necesario calcular índices, pero sí puede hacerlo este programa, ¿no? Y en el último paso que dice correlacionar, lo que hace es esto, ¿no? Lo que habíamos visto acá. Podemos hacer análisis de correlaciones entre dos índices climáticos, ¿no? O entre una variable meteorológica y un índice climático. Pero esos son más objetivos de la climatología y no de nuestra materia. Entonces, eso ya no lo voy a hacer, ¿no? Y finalmente, todo el procedimiento que hemos visto es para hacer el análisis una estación a la vez, ¿no? También se puede analizar varias estaciones al mismo tiempo. Entonces, para eso hay que ingresar al tercer botoncito que dice procesar varias estaciones, ¿no? Donde lo que hay que hacer es calcular, primero dice, calcular o ingresar la información de metadata, ¿no? Entonces, este debe ser un archivo generado con los datos de múltiples estaciones, ¿no? Y dice que para conocer el formato de ese archivo, está en la sección 5 del manual del usuario y también hay un archivo de ejemplo, ¿no? Que se puede bajar como para tenerlo como una plantilla, ¿no? Entonces, en la sección 5 dice cómo hacemos ese tipo de procesamiento, o sea, cómo crear el archivo de la estación. Todo eso está explicado en el paso 5, ¿no? Y tenemos nuestro archivo de entrada, que me lo puedo... Ay, no sé por qué pasa esto. Cada vez que me salgo, falla esta página. Bueno, y también podemos bajarnos el archivo de ejemplo, que está aquí, ¿no? Entonces hay que generar estos tipos de archivos de acuerdo a las especificaciones que nos da el manual, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea de este programa, ¿ya? Perfecto. Entonces eso es en resumen la aplicación de un ejemplo de programa para control de calidad que como les he comentado, ay, me adelantó, que como les había comentado no es el único, ¿no? El CleanPact no es el único programa. Entonces, si ustedes quieren ver otros programas, pueden acceder a estos links, ¿no? Entonces, si alguien quiere ver, por ejemplo, el Climatol, entra al enlace que les he dejado. Lo bonito del Climatol es que tiene un manual en español, ¿no? Entonces, el Climatol, la desventaja del Climatol es que primero hay que instalar el R, ¿no? El Climatol no viene como aplicación web, sino es un script que se abre en R, ¿no? Entonces está codificado en el lenguaje de programación R. Pero tiene la gran ventaja de que además de hacer control de calidad, hace homogenización, ¿no? Y también hace relleno de datos automáticamente, ¿no? Tiene una guía en español, acá dice, se dispone de una guía en español. Entonces, aquí está. Si hacemos clic, está homogenización de series climáticas con Climatol. Entonces, acá está la guía de cómo instalar el Climatol en R, cómo deben prepararse los datos de entrada, se puede hacer análisis exploratorio y se puede hacer homogenización. Entonces, este ya es una temática que ustedes ya deben investigarla por su cuenta. Yo con mucho gusto lo haría, lo he hecho el semestre pasado, pero me he dado cuenta que hemos usado demasiado tiempo, ¿no? Entonces prefiero esta vez concentrarme en uno solo para poder ver otros temas que casi no alcanzo el semestre pasado. Ya, entonces les aconsejo revisar estas páginas web que tienen el software de acceso libre para ser descargado, tiene manuales también, ¿no? Entonces ustedes ya lo pueden ir viendo. Hoy día sí hemos hecho un ejemplo con el CleanPact, ¿no? Entonces eso es lo que deben realizar. Y aquí surge la pregunta, entonces hemos visto en el CleanPact que nos identifica la presencia de errores. Entonces acá surge la duda de ¿qué hacemos con esos datos? ¿Los borramos? Y la respuesta es no, no hay que borrar los datos, hay que seguir un protocolo, ¿no? Y ese protocolo lo he especificado en un par de diapositivas, ¿no? Entonces dice, ¿qué acciones debemos tomar cuando encontramos datos dudosos? Entonces, primer paso,
Debemos correr el software, cualquier software que uno decida utilizar y examinar los resultados, como hemos hecho hoy día, ¿no? Luego, teniendo esos resultados, hacemos una copia del archivo de entrada que va a contener los datos corregidos. Entonces nosotros teníamos un archivo de entrada. Ese lo voy a copiar tal cual está con los datos originales y voy a crear un archivo gemelo, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, copiar, digamos que mi archivo se llamaba miestación.txt. Voy a copiar ese archivo y le voy a cambiar de nombre a miestación-qc, o sea, indicando que este es el archivo con datos ya controlados, ¿no? Entonces tengo el archivo original y el dato con, o el archivo con control de calidad. Acá he puesto en negrillas y grande, no eliminar los datos originales, eso es un pecado grave, ¿no? Tercer paso, en el nuevo archivo creado, el que se llama mi estación QC, podemos realizar los siguientes cambios, ¿no? Entonces dice, si teníamos lagunas de datos, entonces obviamente vamos a cambiar podemos cambiar el símbolo utilizado para valores faltantes, ¿no? Luego, para la temperatura, para los casos donde se ha encontrado temperatura mínima mayor a la máxima, podemos hacernos la pregunta de si intercambiamos estos datos, se obtendrán resultados realistas, ¿no? Si no fuera el caso, entonces hay que colocar el código correspondiente a dato faltante. Luego, si no tenemos seguridad sobre si un valor atípico o outlier es real, ¿no es cierto? Porque hemos visto que el CleanPact nos ha mostrado en qué periodos teníamos valores atípicos, pero no tenemos la certeza de si realmente es o no es un valor atípico, ¿no? Entonces, para ello yo sugiero realizar las siguientes preguntas, ¿no? La primera, ¿se presentó algún evento extremo en esa fecha? Entonces puede ser que se haya presentado justamente en esa fecha una tormenta con un periodo asociado a un periodo de retorno. Entonces tengo que verificar si ha pasado eso antes de borrar el dato, si ese dato fue producido por un evento extremo. También lo que puedo hacer es comparar con estaciones vecinas. Entonces, si se repite el mismo comportamiento de una elevada precipitación, por ejemplo, en varias estaciones, es dudoso que sea un valor atípico, ¿no? Puede ser que sea un evento extremo. Ocurren otros errores en esas fechas, entonces tengo que ver si en esas mismas fechas se presentan otro tipo de errores. Luego, para valores atípicos de temperatura, se presentaron valores muy altos o bajos de precipitación en los días anteriores, o sea, en los precedentes. Entonces tengo que revisar por lo menos en los 5 días anteriores, cuál fue el comportamiento, ¿no? Para outliers de precipitación se tuvieron valores faltantes en los días anteriores. Es otra pregunta clave porque muchas veces el pluviómetro no registra los datos de días anteriores y los acumula para un día posterior. Entonces, por eso se puede producir un valor atípico, que no necesariamente es un error, ¿no es cierto? Entonces, esas son las preguntas que uno debe plantearse y debe ir decidiendo en el archivo mi estación-QC. Ahí es donde, en base a estas preguntas, se debe decidir si efectivamente es un error o no. Si es un error grosero, claramente identificado y que no corresponde a ninguna de estas preguntas, directamente le asignamos el valor menos 99.9 de dato faltante, ¿no? De otra manera, si hay alguna hipótesis que puede demostrarse que fue la que produjo el valor atípico, entonces no debemos borrar el dato. Esa es la conclusión que debemos sacar del análisis del control de calidad, ¿no? Entonces, muy bien, hasta acá correspondería al tema de control de calidad, ¿no? Nos faltaría ver el tema de homogenización, que no lo he hecho adrede porque tenemos otros paquetes que hacen eso, ¿no? ¿Qué paquetes hacen homogenización? El RH test y el climatol.
De esos dos, el más fácil de usar es Climatol, ¿no? RH-test es bastante complejo, tiene unas pruebas bien pesadas, ¿no? Que resulta un poco complicado entenderlas al principio. Entonces, es más recomendable utilizar Climatol para hacer el análisis de homogeneidad, ¿no? Entonces, por eso les estoy dando el link donde está el manual y ahí ustedes pueden revisar cómo hacer análisis de homogeneidad. Lo que sí les adelanto es que para hacer análisis de homogeneidad se necesita por lo menos 3 estaciones. O sea, no se puede hacer análisis de homogeneidad con datos de una sola estación. Necesito por lo menos 3 estaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si algún grupo le ocurre que en la zona de estudio solo tiene 1 o 2 estaciones, directamente no van a poder hacer análisis de homogeneidad, pero mínimamente deben hacer control de calidad, ¿no? Aquellos grupos que tengan 5 o 10 estaciones en la cuenca de estudio, esos grupos sí deben realizar tanto control de calidad como homogenización, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que les dejo. Ya, entonces, ¿hay alguna consulta antes de que pasemos? Bueno, no nos queda mucho tiempo, entonces, en realidad vamos a quedar aquí, porque ya van a ser las 10:30, ya tienen la clase con el doctor Calizaya, entonces podemos utilizar estos minutitos para responder si hay dudas. Adelante, señoritas y jóvenes, a ver si hay alguna pregunta. Ingeniero, perdón, buen día. Sí, adelante, adelante, Miguel. Miguel Ingeniero, una pregunta. Bueno, quizá ya se ha aclarado esto, pero quería preguntar, ingeniero, que, por ejemplo, creo que los programas, algunos utilizan datos diarios y extraerlos del Cenami es un poco complicado. Y cuando se trata de más estaciones, tal vez se hace un poco moroso. Y no sé cómo podemos hacer eso, Inge, o tal ya. vez alguna solución que pueda simplificar ese trabajo. Sí, sí, es una excelente pregunta. Entonces, a ver, voy a abrir mi pizarrita para colocar unas recomendaciones que ustedes podrían tomarlas en cuenta. A ver, denme un segundito, por favor. Ya. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder ver la pizarrita. Entonces, sí, gracias, Miguel Ángel. Es muy buena tu pregunta, que en realidad es bien común que ocurra eso, ¿no? Entonces, la mayoría, voy a escribir literal lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la mayoría de las pruebas de control de calidad, QC, están planteadas, están planteadas para datos diarios, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría del software igual va a estar planteado para datos diarios. Entonces, la pregunta que hace Miguel Ángel es cómo podemos realizar pruebas de control de calidad si tenemos datos mensuales directamente, ¿no? Entonces, en caso de disponer únicamente de datos mensuales, ¿no? Coma, se recomienda lo siguiente, ¿no? Se recomienda lo siguiente. Entonces, si tuviéramos acceso a datos mensuales, bueno, en ese caso, el software que sí logra manejar datos mensuales, si no estoy mal, a ver, voy a revisar, es el Climatol. A ver, podemos verlo eso ahorita mismo para salir de la duda. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, un ratito. Ah, no, ya tenía registrado el link. Mira acá, más bien. Climatol. Entonces, español. Guía en español, ya. A ver, existe un paquete que contiene funciones. No, aquí explica esto. Más adelante me voy.
Otro, bueno, desde la primera estación, como si checaréis todos los datos en esa parte. Ah, sí, también me parece que igual necesita datos diarios. A ver, vamos a ver. Sí, también utiliza datos diarios. Sean almacenados, por lo tanto. Sí, también utiliza datos diarios, entonces tampoco nos va a dejar. Bueno, entonces la mayoría de los software, como dice acá, ¿no? Están para datos diarios. Entonces, si tuviéramos datos únicamente mensuales, lo que hay que hacer es realizar mínimamente algunas pruebas sobre los datos mensuales. ¿Cuáles serían esas pruebas? La primera se llama verificación de datos que se llaman de datos no, ¿cómo puedo ponerle esto? Verificación de datos fuera de los límites físicos fuera de los límites físicos determinados para esa variable, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran ya sus series, por ejemplo, de precipitación y temperatura mensuales, lo primero que hay que hacer es verificar si existen datos que estén fuera de los límites físicos. ¿Qué quiere decir fuera de los límites físicos? Que tengamos, por ejemplo, precipitación y temperatura mayores a los valores máximos históricos registrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imaginemos que la temperatura máxima que se haya registrado en una zona haya sido 30 grados centígrados y de pronto en mis datos mensuales aparece 50 grados centígrados. Entonces, claramente ese dato estaría fuera del rango físico posible para esa variable, ¿no? Entonces, tendrían que hacer ustedes manualmente esa verificación, ¿no? Para toda su serie de datos. Si existe algún valor. Hemos dicho que lo mínimo que tienen que recopilar ustedes es precipitación y temperatura, ¿no? Entonces tendrían que verificar si sus datos de precipitaciones y temperaturas mensuales se encuentran fuera de los rangos posibles, ¿no? Que hayan sido medidos históricamente. Esa sería una verificación. Otra verificación sería verificación de la variabilidad de las series, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El rango de variación mensual entre dos medidas sucesivas, ¿no? Entre dos medidas sucesivas debe encontrarse dentro de rangos aceptables. Debe encontrarse dentro de rangos aceptables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que comparar la precipitación mensual, o sea, entre 2 meses consecutivos. A ver, esto no sé si lo podré poner en ecuación. Entonces, lo voy a colocar de esta manera. El valor absoluto de la precipitación del mes, lo voy a poner así, del mes I+1, menos la precipitación del mes anterior, debe ser menor a un valor especificado. Lo mismo para la temperatura, ¿no? El valor absoluto de la temperatura del mes I+1 menos la del mes anterior también debe ser menor a un valor especificado, ¿no? Y hay valores que se recomiendan, o sea, imaginemos que estoy comparando la precipitación de marzo versus la de febrero, ¿no? O sea, es la del mes, un determinado mes menos la medida del mes anterior. Entonces, si la precipitación del mes de marzo menos la de febrero supera un valor especificado, ya se trata de un valor dudoso, ¿no? Lo mismo para la temperatura tendría que ser. Y si tengo otras variables, lo mismo, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de variable,
hay valores especificados recomendados. O sea, no es lo mismo el valor especificado de precipitación, temperatura, humedad, velocidad del viento. Hay rangos de valores, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es, yo les puedo pasar a través del Classroom un ejemplo de una tablita donde se recomiendan cuáles son esos rangos posibles, ¿no? Para especificar esos valores límites, ¿no? Y otro test que deberíamos hacer es, a ver, para precipitación y temperatura, ¿qué más podemos hacer? Consistencia interna no hay entre esas variables. Consistencia espacial tampoco vamos a hacer. Ya, hay una prueba, tal vez hay alguna pruebita más que hay que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, porque ya se nos está agotando el tiempo, yo les voy a pasar a través del Classroom estas recomendaciones de esta tablita para los que estén trabajando directamente con datos mensuales. Les voy a pasar estas recomendaciones y cuáles deberían ser los valores de comparación, ¿no? Para decidir si un valor es dudoso o no. Y ya teniendo esas, una vez que ustedes hagan ese procesamiento, que ya ustedes lo pueden programar en Excel o en algún lenguaje si ustedes desean para datos mensuales, ¿no? Tendrían que pasar a esta fase que hemos visto al final de la clase de hoy, ¿no? Van a identificar valores dudosos y para esos valores dudosos deben necesariamente hacer este mismo análisis, ¿no? De si realmente se trata de errores o hay alguna explicación que se puede generar para no eliminar esos valores, ¿ya? Entonces, eso es lo que habría que hacer en el caso de datos mensuales. O sea, la mayoría del software ha sido diseñada para datos diarios, no así mensuales. Entonces, cuando tenemos datos mensuales, podemos adaptar las mismas metodologías, pero cambia los valores especificados contra los que comparamos nuestros datos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede trabajar. Entonces, yo les pasaría algunas recomendaciones a través del Classroom, ¿ya? No sé si con eso quedó un poquito más claro. Bueno, Inge, entonces si tuviéramos mensuales trabajaríamos como nos está indicando Inge, pero si tenemos los datos diarios tendríamos que manejar directamente los datos diarios. Correcto. Teniendo los datos diarios es mejor aprovechar que ya existe software, ¿no es cierto? O sea, es mucho más fácil utilizar software que ya está probado, que ha sido utilizado, etcétera, a que ustedes mismos, digamos, hagan aunque no, por si acaso, si alguien también quiere hacer su propio software para hacer esto, no hay ningún problema, sí pueden hacer. Yo les he mostrado en las diapositivas algún software que se puede utilizar, pero si ustedes quieren crear sus propios controles de calidad, también pueden hacerlo, ¿no? En base a los textos que les estoy pasando. Hay recomendaciones que ya vienen de la OMM con metodologías, también pueden usar eso si gustan para crear su propio software. O sea, eso no estaría mal por si acaso, ¿no? Entonces, si tienen datos diarios, ustedes decidan si quieren utilizar alguno de los softwares que les estoy pasando en las diapositivas, si quieren crear su propio software, ¿no? Y para los que trabajen con datos mensuales, ahí sí, por lo menos en mi conocimiento, no hay software que haga para datos mensuales, porque casi todos son para datos diarios. Entonces ahí sí pueden seguir las recomendaciones que voy a subir al Classroom, ¿no? Gracias, Inge. Gracias a ti, Miguel Ángel. Muy buena pregunta. Yo creo que varios tenían la misma duda, entonces muchas gracias. Perfecto, entonces ya no nos queda más tiempito, entonces si alguien tenía alguna duda, la puede hacer a través del WhatsApp. Yo les voy a responder por el WhatsApp si es que hay alguna duda de la clase de hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo lunes. Entonces, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.